Bienvenidas y bienvenidos a Respuesta Ciudadana, el programa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, donde resolvemos sus dudas en materia legal y jurídica. En nuestra sociedad, muchas parejas eligen vivir juntas sin contraer matrimonio. Sin embargo, surgen muchas dudas sobre qué derechos tienen en esta situación. Por ello, hoy abordaremos una pregunta de una ciudadana que nos consulta qué derechos tiene si vive en concubinato. Para responder a esta importante pregunta, hoy nos acompaña el magistrado Jorge Antonio Torres Reinier, experto en Derecho Familiar. Magistrado, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra hoy? Gracias, buena tarde. Un honor estar con ustedes y el privilegio de poderme dirigir al público a efecto de disipar cualquier duda en estos temas. Muchas gracias, magistrado. Pues antes de entrar en el tema como tal, si nos pudiera aclarar qué es propiamente el concubinato. Mira, te voy a desglosar la definición legal que como tal ya está en desuso. Y te la voy a ir definiendo de acuerdo a los criterios actualizados que la Corte ha pronunciado sobre cada uno de sus elementos. El artículo 143 de la Ley para la Familia nos dice que el concubinato es la unión de dos personas mayores de edad. Este primer elemento, la mayoría de edad, es y ha sido cuestionado, puesto que ha habido relaciones de hecho de menores de edad en un gran porcentaje. Y no podemos evitar ni prohibir que los menores de edad se unan porque es su libre decisión y su libre determinación de su estado familiar, precisamente para proyectar una familia en la medida en que ellos quieran. Primer elemento, dos personas mayores de edad, libres de matrimonio. Esto también ha sido cuestionado, puesto que la sociedad es muy dinámica y ha habido algunos fenómenos como es la migración. Regularmente, y antes de todo el problema que ha habido ahorita con Estados Unidos, pero ¿cuántos compatriotas no se fueron a los Estados Unidos? Y con ese fenómeno se dio físicamente una separación que no abandono. Al estar regularmente los señores allá y enviando remesas de dinero, muchas ocasiones las señoras que quedaban, en este caso en Hidalgo, conocían a otra persona y era su decisión unirse con esta otra persona sin que hubiese un divorcio. Entonces, la Corte decidió que no para el Estado de Hidalgo, sino para toda la República, que eso de estar libre de matrimonio no es correcto, puesto que se tiene que ajustar la ley a una situación ya ordinaria, ya pues propiamente a la practicidad que la gente está viviendo, ¿no? Y en este caso, el hecho de que esté libre de matrimonio ya no aplica. Tengan o no tengan matrimonio, puede haber concubinato. Tengan o no tengan mayoría de edad, puede haber concubinato. Ahora, el tercer elemento, que esa relación sea por más de 3 años, también ha sido cuestionado, puesto que esto es un criterio arbitrario. Cada entidad de la República estableció en sus leyes anteriores diferentes temporalidades. Algunas entidades señalaban que debía estar a los 5 años. Nosotros antes teníamos mayor cantidad de años, ahora lo redujimos a 3, pero eso no aplica, porque es inconstitucional, porque estaríamos restringiendo a un requisito formal la formación de una decisión de integración de familia a través del concubinato. Entonces tampoco aplica. Y que esa unión durante más de 3 años sea pública y constante. Otro elemento que también ha sido discutido en la Corte y que tampoco aplica, porque para empezar, no podemos restringir y supeditar o condicionar la existencia de un concubinato en relación a un matrimonio.
haciendo diferencias y rompiendo el principio de igualdad entre matrimonio y concubinato. No puede haber eso. Tampoco podemos privilegiar el matrimonio y como si fuese una unión de segunda clase el concubinato. No lo es. De acuerdo a la reforma que se dio en la Constitución Federal en el 2011, el 10 de junio, ya la cosmovisión que se da en todo el país es a través de los derechos humanos. Y en este caso, esa perspectiva de los derechos humanos hace que se respete la dignidad humana y en este caso las decisiones, los pactos, la dinámica, que cada quien decida para conformar su familia. Y una forma de originar una familia es el concubinato. Entonces, si alguien decide, sea menor de edad, libre o no de matrimonio, estando o no con la pareja y conformar una familia, será el concubinato. Entonces, si te das cuenta, la definición legal pues está en papel, pero ya no es nada vigente, ¿eh? Ahora nos guiamos con los criterios que la propia Corte nos ha inducido para poder tener esa conceptualización de una nueva forma para crear una familia que es el concubinato. Es más, dos personas en genérico, partiendo de eso. En ese sentido, entonces, magistrado, ¿qué derechos tendría una persona o una pareja que vive en concubinato en comparación con un matrimonio? Mira, el concubinato se equipara al matrimonio. Entonces, no hay desigualdad, es lo mismo. Una concubina o un concubinario tiene los mismos derechos que como si estuviesen casados. Tiene derecho a una pensión, tiene derecho a la herencia, tiene derecho a los bienes, tiene derecho a la pensión compensatoria, tiene derecho a una pensión por viudez, ya con la reforma que se dio en este aspecto del derecho social. Entonces, sus derechos son iguales que en un matrimonio. Aquí nada más resalto, los hijos de los concubinos tienen que estar registrados por ambos. Si no lo están, habría un problema. Y hablo de los hijos, no de los concubinos. Entonces, respecto a los derechos y obligaciones de los concubinos, son iguales que como si fuese un matrimonio, como si estuviesen casados, igual. Okay. Y en el caso de separación, magistrado, ¿aquí sí existe alguna diferencia con el matrimonio? No. Cuando ahora la pareja se casa, parto de ese concepto, y no expresan bajo qué régimen se va a constituir su patrimonio familiar, se dice que es separación de bienes. Lo mismo, cuando se constituye el concubinato, si ellos quieren convenir en crear un patrimonio común, se hace un listado de todos los bienes que en conjunto han logrado y esto se va a catalogar como gananciales y va a ser como una sociedad conyugal, igual que en el matrimonio. Pero si ellos deciden tener sus bienes por separado, igual se respeta. Entonces, las mismas disposiciones que para el matrimonio aplica para el concubinato. Pero, perdón, magistrado, para llegar a este punto de ejercer estos derechos, como tal, se tiene que demostrar el concubinato, es decir, en el caso de hablando en el caso de separación, se tiene que demostrar el concubinato y en ese caso, ¿con qué pruebas o qué pruebas ustedes consideran para que se pueda demostrar ese concubinato? Mira, hay dos casos que pueden suscitarse, que puede ser en vida ambos o que puede ser ya fallecido uno de los dos. Para el caso de que ambos vivan, tendría que demandar uno al otro en un juicio escrito familiar. De tal suerte que en ese proceso jurisdiccional tiene que afirmar que desde tal fecha está viviendo con esa persona. O sea, el inicio, el comienzo. Desde hasta tal fecha.
y que en ese plazo, a través de conceptos como la solidaridad, ayuda mutua, planes en común, hicieron una vida y conformaron una familia. Esto intervivos. Si para el caso uno de los dos fallece, tendría que demandar el supérstite a la sucesión del difunto. Y sería el albacea de la sucesión quien contestaría esta demanda del supérstite, y entonces en ambos procesos tendría que ofrecer pruebas, como por ejemplo, actas de nacimiento de los hijos o hijas, lo cual sería una prueba indirecta, pues de que estaban juntos. Si en esas actas está el reconocimiento de ambos, de los hijos e hijas, mejor aún. Testimoniales, lógicamente de amigos, de gente allegada o cercana, en donde con precisión pudieran hablar de modo, tiempo y circunstancia de que estuvieron juntos y todo lo que lograron en cuanto a esa familia creada, en ambos procesos. Si es intervivos, la confesional de la otra persona, y la instrumental de actuaciones y la presuncional. Básicamente con ello estaría el juez resolviendo si hubo o hay el concubinato. Porque además, precisamente del desde y el hasta es hubo o hay, para determinar que en ese plazo la simple unión de hecho generó una familia como si fuera un matrimonio. ¿Qué? Básicamente. ¿Y los hijos qué papel juegan en un concubinato? ¿Y existe algún tipo de desventaja con los hijos que nacen dentro de una figura del matrimonio? Definitivamente no, pero sí debe de existir, así imperativo, debe existir el reconocimiento de uno y otro. Es decir, presentar al niño recién nacido dentro de los 40 días en el registro del estado familiar, reconociendo la paternidad o maternidad. Si es el caso, ningún problema. Tienen todos los derechos y toda la protección como si fueran hijos de un matrimonio. Para el caso de que no hayan sido reconocidos, se tendrá previamente que iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad o maternidad, según el caso, para ese efecto. En el caso de fallecimiento, ¿cuáles son los derechos de las parejas del concubino? Mira, tienen los mismos derechos que como si estuvieran casados a la herencia. Previamente tienen que acreditar que hubo el concubinato. Ese es el punto de partida. Una vez que acrediten y tengan una sentencia de un juez que diga, declaro el concubinato entre fulano y sutana, o entre sutano y sutano y sutana y sutana, si lo hay ya declarado, el efecto será traer esta sentencia a la sucesión y pedir que se le nombre heredero, heredera a la persona que comparece junto con los hijos, con las actas en donde fue reconocido. Tendrán el mismo derecho que un hijo o como si fuese el esposo o la esposa, según el caso. Los mismos derechos. También tendrá derecho a una pensión por viudez. Aquí regularmente, y eso es muy común, demandan a la sucesión precisamente la declaración del concubinato. Con la sentencia se apersonan a la institución de salud pública a efecto de hacer valer esta pensión por viudez. Igual que en un matrimonio. Ahora, cabe resaltar, estamos hablando de una sucesión, ¿verdad? Pero también cuando están en vida, tienen derecho hasta las pensiones. Una pensión compensatoria. Por ejemplo, si la unión duró varios años, de acuerdo a la ley, se le da 4 meses por año de un salario mínimo y entonces al final se tiene un total que es el derecho al que tiene esta persona, para uno u otro según el caso. Y cuando se disuelve un concubinato, igual tiene derecho a una pensión
para el caso de que esté incapacitado para poder trabajar y carezca de bienes inmuebles. Entonces, si te das cuenta, viviendo o ya fallecido, tienen los mismos derechos que en el matrimonio. Bueno, magistrado, perdón, ¿hay algún documento, algún tipo de documento donde se pueda formalizar esta relación de concubinato y en caso de haberlo, pues qué ventaja tiene el tenerlo en comparación igual con un acta de matrimonio? Mira, mira, te voy a hacer la distinción, aquí se me meto en un aspecto académico o doctrinal. El matrimonio es un acto jurídico, el matrimonio, porque se celebra ante un oficial del registro del Estado familiar. Te levantan un acta y previa formalidad, firman y te dan tu acta. En el concubinato no, es un hecho jurídico. Acto jurídico, matrimonio, hecho jurídico, concubinato. Entonces, la única manera de acreditarlo es a través de una sentencia que emita un juez y lo declare constituido, no más. Ok. ¿Algún caso que usted haya tenido en particular que nos pueda comentar, que sea como referente en este tipo de circunstancias? Mira, fíjate que te voy a contar sobre una excepción a esta regla. En Tulancingo, un joven conoció a una muchacha que, por cierto, era menor de edad. Se unieron, pero la invitó a su casa. En su casa con sus papás. Sus papás conocieron a la persona, les cayó muy bien. Engendran un hijo. Años después, el joven sale de la casa y tiene un accidente fatídico, fallece. Aquí es curioso porque es la excepción a la regla. Tenía ella derecho por el trabajo del joven que trabajaba en Sedena. Entonces necesitaba acreditar el concubinato para tener derecho a un seguro que Sedena otorga, además de la pensión por viudez. Y yo te dije hace un momento, se tiene que demandar a la sucesión, siempre y cuando haya conflicto. Pero en este caso que te digo, no lo había, porque hasta los abuelos y los suegros aceptaron a la concubina. De tal suerte que ahí se hizo un procedimiento no contencioso, súper rápido, obtuvo la sentencia y tuvo acceso y facilidad a todos los derechos que por el trabajo que tenía el difunto logró obtener. Entonces, ese es un caso excepcional, raro. Y lo más común es que se estén peleando. Entonces, por eso te lo comento, porque es un caso excepcional. Perfecto. ¿Algún comentario, alguna sugerencia que usted guste hacerle a las parejas que viven Pues actualmente? mira, yo quiero aprovechar el momento para invitar al público que se acerquen con toda confianza al Poder Judicial para hacer las preguntas que quieran, para que se le dé, pues no sé, una asesoría de para qué sirven los juzgados o a dónde pueden acudir. Obviamente no litigamos los asuntos, para eso está una defensoría pública o un abogado particular, pero sí para que tengan el conocimiento de qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Y sobre todo para fomentar la confianza en nuestro quehacer cotidiano. Perfecto. Magistrado, pues yo le agradezco muchísimo por haber estado aquí hoy con nosotros, por compartirnos esta valiosa información que seguramente será de interés para varias personas, para la ciudadanía que está allá afuera. Muy amable y estoy a sus órdenes. Muy gentil. Muchas gracias. Bueno, y usted recuerde que conocer sus derechos es clave para garantizar su protección y bienestar. Manténgase informada e informado y ejérzalos con responsabilidad. Asimismo, le recordamos que puede enviarnos sus dudas e inquietudes a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. En este espacio las responderemos con gusto. Y no olvide que la justicia la construimos todas y todos diariamente con pequeñas acciones. Hasta la próxima.